Saludos Puerto Rico, muy buenas noches. Les saluda vuestro servidor Bobby Angleró. Bienvenidos a otra edición de Charla Deportiva a través de Sistema TV, programa esencialmente de entrevistas a figuras destacadas del mundo deportivo. Hoy con el mejor baloncelista en la historia de nuestro baloncesto, parte 2. Bien amigos, pues hoy damos paso a la segunda parte de nuestra entrevista con el mejor baloncelista en la historia de nuestro baloncesto, una gran estrella, Raymond Dalmau, de los Piratas de Quebradillas y de todo Puerto Rico. Así que una vez más, buenas noches Raymond. Buenas noches. Vamos a continuar hoy hablando con Raymond en torno a su libro, el libro que recientemente ha sido publicado, From Harlem to Puerto Rico, donde narra anécdotas bien interesantes de su vida personal y del baloncesto. Y los exhortamos a que adquieran este libro, ya que es un libro muy interesante para todos aquellos amantes del baloncesto y amantes del deporte en general. Bueno, vamos a continuar hoy donde nos quedamos en la semana pasada hablando del libro. En el 1969 tú fuiste a Cuba a jugar en el Centro Básquet de allá en Cuba. Y en ese Centro Básquet ustedes tuvieron la oportunidad del equipo nacional de conocer a Fidel Castro. Y se tomaron una foto con Fidel les regaló cigarros inclusive. ¿Cómo fue eso? Sí, una experiencia bien interesante porque, de hecho, yo, como vivía cerca de Harlem, cuando Fidel vino a Nueva York por primera vez, él se quedó en Harlem. Ajá. Y me acuerdo yo que yo lo llegué a ver en el hotel, creo que era Teresa Hotel, algo así. Sí. Y él estuvo quedándose en el hotel y lo veía cada rato bajando por la calle principal donde yo vivía, la 125. Sí. Luego lo vi yo para ese tiempo, yo creo que yo tenía como 13, 14 años. Sí, sí. Y después lo veo yo en el juego en un juego que ya habíamos terminado nosotros, estaba yo con Naftali y los muchachos del equipo de Puerto Rico, y llegó Fidel con su escoltas y todo. Y pues nos saludó a nosotros y estuvimos hablando con él, y entonces, de entre todo eso, pues Naftali le pidió si nos pudiera regalar un cigarro, ¿verdad? Y él fue personalmente al carro, nos buscó unos cigarros y nos empezó a regalarle a todos nosotros. Fue una experiencia bien interesante porque pudimos verlo de cerca. Claro. Y yo sabía sobre la revolución de Cuba y todo lo que cuando vino a Nueva York. Era bien interesante y quise conocerlo, finalmente lo llegué a conocer. Y la foto que se tomó con el equipo nacional, pues la tenemos también para ustedes. Bueno, ya hay una anécdota jocosa con tu hermano Steve Dalmau. En plena guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando el servicio selectivo te llama a ti, a Steve, para que se hagan el examen médico, pues pasó algo bien interesante, y es que cogieron a Steve y a ti no. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, da la casualidad que durante ese tiempo a mí me daba un poco de fatiga, pero sí, era muy poco. Por coincidencia nos mandaron a buscar los dos a hacer el examen físico. Steve y yo llegamos ahí, entonces pues Steve pasó el examen como si nada. Entonces a mí me ponen, ¿sabes? Que te quitan la camisa y te chequean, y me pusieron un 4 y un F. Un 4 y un F lo que significa cuando tú vas a un examen para el ejército que tú no cualificas para el ejército de Estados Unidos. Pues ahí me descualificaron por completo. El hermano mío no llegué a ir a Vietnam, pero fue a Alemania, pero era durante la guerra de Vietnam. Sí, sí, que sí. Yo tenía amigos míos que los habían matado en la guerra. Sí. Y la única razón que yo pude deducir de por qué yo no pasé ese examen físico era porque el médico tuvo que haber sido de Quebradillas, de Puerto Rico. Y yo acababa de quedar jugador más valioso, jugador mejor anotador de la liga, jugador más valioso y mejor rebotero de la liga. Y por primera vez Quebradillas llega a unas semifinales. Claro. Mi lógica me decía a mí que este médico que estaba tuvo que haber sido o fanático de Quebradillas o fanático de Puerto Rico. Y dijo, Raymond Dalmau no va para Vietnam. Y me puso una 4F totalmente descualificado
para ir al ejército de Estados Unidos. Menos mal que el médico no era fanático de los Vaqueros de Bayamón, porque a lo mejor te mandaba. Puede ser. Bueno, vamos a ver. Y finalmente los Piratas de Quebradillas, que era un equipo sotanero, desde que tan pronto llega Raymond, luego Neftali Rivera, más otros jugadores también newyorricanos, se convierte en un gran equipo y en 1970 ganan el campeonato derrotando a los Vaqueros de Bayamón en la serie final. Háblame de ese campeonato, el primer campeonato que obtiene la franquicia. Pues fue una cosa bien grande porque el pueblo completo, especialmente la celebración que fue en la plaza, fue la primera vez que yo vi una cosa como esa, donde abrieron las bombas de agua y todo el mundo se bañó ahí. Un pueblo tan pequeño como Quebradillas gana su primer campeonato. El equipo de Quebradillas pues ya había demostrado en los últimos 2 o 3 años que era un potencial grande en el baloncesto en Puerto Rico, y disfrutamos mucho de eso porque fue el primer campeonato, éramos jóvenes, y realmente pude ver la alegría de un pueblo, ¿verdad? Después de tantos años que he estado participando en el baloncesto en Puerto Rico, que finalmente pudo quedar campeón. Raymond, en 1971 el equipo de Puerto Rico va a los Juegos Panamericanos, obviamente tú estás en el equipo, y ese es cuando por primera vez el equipo de Puerto Rico, el equipo nacional de Puerto Rico, está integrado totalmente, no totalmente, pero en su gran mayoría por jugadores newyorricanos, y se establece un gran equipo. Ahí estaba Neftali, estabas tú, estaba Héctor Blondet, y el equipo llega a segundo, perdemos con Brasil pues, apretadamente en los Juegos por la medalla de oro. Háblame de esa experiencia de ese equipo en los Juegos Panamericanos del 71. Bueno, con un equipo, pues, la mayoría eran newyorricanos, pues estaba Charlie Bermúdez, Rubén Rodríguez, yo, Neftali, Blondet, Billy Baum, aunque había muchos jugadores, y para mí ese equipo del 71 y el 72, para mí han sido los mejores equipos que ha representado a Puerto Rico. Después en el 90 que yo dirigí, que fue con Piculín, pero el equipo que yo jugué, yo te diré que es el mejor equipo que ha representado a Puerto Rico. Y en ese ciclo olímpico, y eso fue un dato que me dio Joe Hatton en una presentación que hice del libro, y él me hizo la pregunta de cuál yo entendía que era el mejor equipo nacional que representa el equipo nacional, en qué siglo olímpico, cuál es el equipo que mejor lo ha jugado. Yo no sabía, me dijo que era ese equipo había ganado 25 juegos y había perdido, creo que eran 5 juegos nada más en ese ciclo olímpico completo. Yo desconocí ese dato, yo dije, bueno, nada más, tú sabes, con ese récord que tuvimos nosotros en ese ciclo olímpico, pues sí, y había unos grandes jugadores ahí. Claro, ¿sabes? Claro. Cuando tú hablas de Blondet, Neftali, yo, Rubén, estamos hablando de jugadores que impactaron el baloncesto de una cosa extraordinaria y jugadores que dominaban por completo el baloncesto. Claro. Y pudimos pues tener grandes años en ese ciclo olímpico. Sí, me has dicho varias cosas, adelantándote a preguntas que te iba a hacer. Ese equipo del 72, yo sabía que tú anteriormente habías dicho que era el equipo más fuerte que habías estado, que fue el equipo que fue a las Olimpiadas de Múnich, y ahí llegamos en un 6º lugar y vencimos al que era campeón mundial, Yugoslavia. Sí, y terminamos con récord 6-3, que el equipo Italia había terminado con peor récord que nosotros y terminaron por encima de nosotros. Y el equipo de Cuba, que había ganado la medalla de bronce, nosotros en el año anterior, los Panamericanos, los habíamos derrotado a ellos también. Nosotros, teníamos unas oportunidades grandes para ganar hasta medalla de plata en esas Olimpiadas, pero pasan cosas a veces, ¿verdad? Que pues, en el caso de nosotros, pues, nos confiamos mucho con el equipo de Italia. Fue un juego que fue por la tarde. La noche anterior habíamos jugado contra Rusia, que Rusia fue el equipo que ganó la medalla de oro. Tuvimos un gran juego contra Rusia, aunque perdimos, pero el juego fue un juego cerrado hasta lo último. Y pues eso quizá nos debilitó un poco para el juego contra Italia. Fuimos confiados y Italia nos ganó cómodo a nosotros. Y de ahí para adelante nos recuperamos de ahí para adelante, pero ya estábamos fuera del grupo de medallas. Thank you.
Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestro invitado de esta noche es Raymond Dalmau, el mejor baloncelista que ha dado Puerto Rico en su historia. Mira, cuando tú llegaste esa primera temporada, el Víctor Elcano González, ¿te acuerdas de Elcano González? Claro, el taquero de Santurce. Claro. Me hizo una anécdota. Me dice que en un juego contra Santurce, ¿verdad? Debe haber sido en la cancha Manuel Carrequillo Alpen que se jugaba en esa temporada. Pues tú acabas de llegar y cogiste un rebote y fuiste dribleando de canasto a canasto y la doqueaste. Y entonces ellos dijeron, ¿pero qué es esto? Porque no estaban acostumbrados a eso. El hombre alto lo que hacía era que cogía el rebote y se la pasaba al chiquito. Eso de venir corriendo de canasto a canasto no estaba acostumbrado. Sí, bueno, eso fue parte de lo que yo traje de Nueva York, ¿verdad? Sí. Viendo un jugador alto, porque yo realmente cuando llegué jugaba centro. Muchas veces jugaba la posición de 4, ¿verdad? Pero eso es una ventaja que yo tenía, porque claro. Los jugadores grandes centros pues no estaban acostumbrados a tener un jugador que ponía la bola en el piso, claro. que pudiera tirar de lejos, de claro. media distancia y eso uno lo aprende jugando en Nueva York, ¿verdad? En el parque de Nueva York y eso fue una de las cosas que yo traje innovadores a Puerto Rico al baloncesto. En el año 1967 integras por primera vez el equipo de Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto en Uruguay. Te pregunto, ¿qué significó para ti ponerte el uniforme de Puerto Rico, verdad? Que dijera Puerto Rico en el pecho, tomando en consideración que eras un país que casi no conocías, a pesar de que habías nacido aquí? Sí, ya yo había jugado esa primera temporada de baloncesto en Puerto Rico y ya yo había visto cómo la gente me quería. Entonces, eso para mí, pues, como no había experimentado eso nunca en mi vida, ¿verdad? De cómo la gente me querían y el ídolo que yo era para ellos, ¿verdad? Pues cuando voy al equipo nacional, pues, claro, sentí ese orgullo, ¿verdad? De ser puertorriqueño, porque ya la gente me habían demostrado ese cariño y ese amor que tenían sobre mí, especialmente el juego que yo habían visto a mí, como yo jugaba. Y ya cuando voy a representar a Puerto Rico, pues yo me sentí muy, muy, muy orgulloso en representar a Puerto Rico. Y eso para mí fue un inmenso placer estar ahí por primera vez en un mundial de baloncesto, ¿verdad? Cuando fueron pasando más las competencias, fui viendo vi la importancia más de lo que significaba jugar en esos torneos y representar a Puerto Rico. Muy bien. En el año 1968 fuiste el jugador más valioso. De hecho, 3 veces fuiste el jugador más valioso de la liga, 4 veces fuiste mejor anotador, 5 veces fuiste mejor rebotero. Es decir, que ya que en 1968 tú eras la gran estrella aquí en nuestro baloncesto. Sí, había logrado mucho ya. Tenía 19 años. 19 años. Había logrado mucho. Sí, yo nunca jugaba, ¿verdad? Para estadística, nada de eso. Yo solo hacía lo que yo entendía era lo mejor que yo pudiera dar. Sabía que para mi estatura brincaba y tenía muchos recursos, ¿verdad? Para hacer muchas cosas y yo todo lo hacía con el propósito de ganar el juego, ¿verdad? Claro. Y las estadísticas venían después, ¿verdad? Pero la verdad del caso era que cuando yo jugaba, mi fin era querer mejorar el equipo, claro, y que sea mejor. Y por lo menos en ese año ya logramos llegar a las semifinales de un equipo que era sotanero. Ya el equipo de Quebradilla empezó, claro, a darse a conocer en la liga. Y finalmente llega la otra parte de la dupleta, llega Neftalí Rivera y forman el 1 y 2 de los Piratas de Quebradilla, Raymond Dalmau y Neftalí Rivera. O sea que Neftalí, que de primera intención aquel día dijo, no, yo para allá no voy, después finalmente se integró al equipo. Sí, llegó, él estudió 2 años en Manhattan Junior College y pues a mí me sorprendió, porque cuando yo lo vi me dijo que quería quedarse en Puerto Rico jugando. Yo rápido hablé con el dueño del equipo, le dije, firma a este hombre ya, antes que alguien lo coja. Y eso fue lo que pasó y pues Neftalí y yo, la historia está ahí, ¿verdad? Estuvimos no solamente con los Piratas de Quebradilla, fue un gran jugador, fuimos una buena dupleta con el equipo nacional y fueron grandes años que estuvimos él y yo juntos jugando. Bueno, yo te vi jugar en el año 1970
69 en un juego en el tablero del Irán Bison, porque se jugaba para esa época acá en el tablero del Irán Bison, porque todavía no estaba el Coliseo Roberto Clemente. Un juego de Santurce y Quebradillas, te ves jugar con un yeso. Y eso, uno dice, con un yeso, y eso es un reflejo de tu gran profesionalismo, tu vergüenza deportiva y tu deseo de competir a como de lugar. Háblame de eso, ¿cómo fue que con un yeso tú jugaste baloncesto? Bueno, da la casualidad que yo me había fracturado la muñeca como 2 meses antes de venir a Puerto Rico a jugar. Y cuando vengo a jugar acá, a mí el dueño del equipo, la gerencia del equipo de los Piratas, me preguntaron si yo estaba dispuesto a jugar con yeso. Y yo estoy dispuesto a jugar, yo no sé si me van a dejar jugar. Ellos pues hablaron con la liga y me permitieron que jugara después que le pusieron un foam alrededor de esto. Y realmente lo que jugaba era con una mano, casi una mano, porque el yeso me cubría hasta acá completo y lo que tenía son los dedos nada más. Entonces los dedos nada más me servía para poder tirar. O sea, coger la bola y poder tirarla así. Entonces jugaba con una mano realmente. Yo creo que jugué los primeros 13 juegos. En esos primeros 13 juegos estaba líder en la liga en anotación. Bueno, déjame decirte, eso te iba a decir ahora. Por lo menos en el juego que yo estuve allí, que fui a Santurce y Quebradillas en el Bison, ese día no me acuerdo cuántos puntos tú metiste, pero metiste sobre 20 puntos. Sí. Jugaste como si nada. No, yo me acuerdo, de hecho, el primer juego que nosotros jugamos fue contra Bayamón en Quebradillas. Me acuerdo de ese juego porque me estaba ganando Rubén Montañez. Y yo creo que ese juego yo metí 20 y pico de puntos. Sí. Yo me la buscaba, ¿sabes? Me la buscaba cómo anotar. Y estaba de líder en la anotación en la liga hasta entonces el día cuando me quitaron el yeso. Creo que cuando finalmente jugué sin el yeso, creo que tuve mi peor juego de la temporada. Sí, porque no estaba acostumbrado, me había acostumbrado tanto a jugar así. Sí. Pero después volví a la normalidad y seguí siendo lo que estoy acostumbrado a hacer. Mira, tú hiciste un intento en el baloncesto colegial en Estados Unidos que te llevó Eric Yerdal, ¿verdad? Háblame de esa experiencia. Sí, no, yo fui un año 68-69, jugué un año colegial allá afuera, tuve un gran año jugando allá afuera y el otro año cuando iba a regresar pues no me gustó el reclutamiento que hizo el coach con el equipo, trajo unos jugadores que para mí no me veía yo jugando con ellos, pues, no solamente como jugadores, por otras cosas que trajeron esos jugadores. Sí, tú hablas en el libro de que tenían problemas de sustancias controladas. Sí, todo ese tipo de cosas y yo no quería estar envuelto en un equipo, incluso muchos de ellos pues iban y robaban en las tiendas. Y yo no quería estar envuelto en ese tipo con ese grupo de muchachos y decidí regresar a Puerto Rico. Pero tuve un gran año, incluso por ese año que tuve ahí, pues vino un equipo, para ese tiempo era la competencia de la NBA, que es el ABA, y me hicieron un acercamiento a ver si yo estaba dispuesto a ir a un tryout con ellos, ¿verdad? Pero eso nunca no quedó en nada. Bien amigos, pues hoy damos paso a la segunda parte de nuestra entrevista con el mejor baloncelista en la historia de nuestro baloncesto, una gran estrella, Raymond Dalmau, de los Piratas de Quebradillas y de todo Puerto Rico. Así que una vez más, buenas noches Raymond. Buenas noches. Vamos a continuar hoy hablando con Raymond en torno a su libro, el libro que recientemente ha sido publicado, From Harlem to Puerto Rico, donde narra anécdotas bien interesantes de su vida personal y del baloncesto. Y los exhortamos a que adquieran este libro, ya que es un libro muy interesante para todos aquellos amantes del baloncesto y amantes del deporte en general. Bueno, vamos a continuar hoy donde nos quedamos en la semana pasada hablando del libro. En el 1969 tú fuiste a Cuba a jugar en el Centro Básquet de allá en Cuba. Y en ese Centro Básquet ustedes tuvieron la oportunidad del equipo nacional de conocer a Fidel Castro. Y se tomaron una foto con Fidel les regaló cigarros inclusive. ¿Cómo fue eso? Sí, una experiencia bien interesante porque, de hecho, yo, como vivía cerca de Harlem, cuando Fidel vino a Nueva York por primera vez, él se quedó en Harlem. Ajá. Y me acuerdo yo que yo lo llegué a ver en el hotel, creo que era Teresa Hotel, algo así. Sí. Y él estuvo quedándose en el hotel y lo veía cada rato
bajando por la calle principal donde Sí. yo vivía, la 125. Sí. Luego lo vi yo para ese tiempo, yo creo que yo tenía como 13, 14 años. Sí, sí. Y después lo veo yo en el juego en un juego que ya habíamos terminado nosotros, estaba yo con Neftalí y los muchachos del equipo de Puerto Rico, y llegó Fidel con su escoltas y todo, y pues nos saludó a nosotros y estuvimos hablando con él, y entonces, de entre todo eso, pues Neftalí le pidió si nos pudiera regalar un cigarro, ¿verdad? Y él fue personalmente al carro, nos buscó unos cigarros y nos empezó a regalarle a todos nosotros. Fue una experiencia bien interesante porque pudimos verlo de cerca. Claro. Y yo sabía sobre la revolución de Cuba y todo lo que cuando vino a Nueva York. Eso era bien interesante y quise conocerlo, finalmente lo llegué a conocer. Y la foto que se tomó con el equipo nacional, pues la tenemos también para ustedes. Bueno, ya hay una anécdota jocosa con tu hermano Steve Dalmau. En plena guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando el servicio selectivo te llama a ti, a Steve, para que se hagan el examen médico, pues pasó algo bien interesante, y es que cogieron a Steve y a ti, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, da la casualidad que durante ese tiempo a mí me daba un poco de fatiga, pero Sí. era muy poco. Por coincidencia nos mandaron a buscar los dos a hacer el examen físico. Steve y yo llegamos ahí, entonces pues Stevie pasó el examen como si nada. Entonces a mí me ponen, ¿sabes? Que te quitan la camisa y te chequean, y me pusieron un 4 y un F. Un 4 y un F lo que significa cuando tú vas a un examen para el ejército que tú no cualificas para el ejército de Estados Unidos. Pues ahí me descualificaron por completo. El hermano mío no llegué a ir a Vietnam, pero fue a Alemania, pero era durante la guerra de Vietnam. Sí, sí, que sí. yo tenía amigos míos que los habían matado en la guerra. Sí. Y la única razón que yo pude deducir de por qué yo no pasé ese examen físico era porque el médico tuvo que haber sido de Quebradío, de Puerto Rico. Y yo acababa de quedar jugador más valioso, jugador mejor anotador de la liga, jugador más valioso y mejor rebotero de la liga. Y por primera vez Quebradía llega a unas semifinales. Claro. Mi lógica me decía a mí que este médico que estaba ahí tuvo que haber sido o fanático de Quebradía o fanático de Puerto Rico. Y dijo, Raymond Dalmau no va para Vietnam. Y me puso una 4F totalmente descualificado para ir al ejército de Estados Unidos. Menos mal que el médico no era fanático de los Vaqueros de Bayamón, porque a lo mejor te mandaba. Puede ser. Bueno, vamos a ver. Y finalmente los Piratas de Quebradillas, que era un equipo sotanero, desde que tan pronto llega Raymond, luego Neftalí Rivera, más otros jugadores, también New York, se convierte en un gran equipo, y en 1970 ganan el campeonato derrotando a los Vaqueros de Bayamón en la serie final. Háblame de ese campeonato, el primer campeonato que obtiene la franquicia. Pues fue una cosa bien grande porque el pueblo completo, especialmente la celebración que fue en la plaza, fue la primera vez que yo vi una cosa como esa, donde abrieron las bombas de agua y todo el mundo se bañó ahí. Y un pueblo tan pequeño como Quebradía gana su primer campeonato. El equipo de Quebradía pues ya había demostrado en los últimos 2 o 3 años que era un potencial grande en el baloncesto en Puerto Rico, y disfrutamos mucho de eso porque fue el primer campeonato, éramos jóvenes, y realmente pude ver la alegría de un pueblo, ¿verdad? Después de tantos años que he estado participando en el baloncesto en Puerto Rico, que finalmente pudo quedar campeón. Raymond, en 1971 el equipo de Puerto Rico va a los Juegos Panamericanos, obviamente tú estás en el equipo, y ese es cuando por primera vez el equipo de Puerto Rico, el equipo nacional de Puerto Rico, está integrado totalmente, no totalmente, pero en su gran mayoría por jugadores newyorricanos, y se establece un gran equipo. Ahí estaba Neftalí, estabas tú, estaba Héctor Blondet, y el equipo llega a segundo, perdemos con Brasil apretadamente en los Juegos por la medalla de oro. Háblame de esa experiencia de ese equipo en los Juegos Panamericanos del 71. Bueno, con un equipo, pues, la mayoría eran newyorricanos, pues estaba Charlie Bermúdez, Rubén Rodríguez, yo, Neftalí, Blondet, Billy Baum, aunque había muchos jugadores, y para mí ese equipo de 71 y el 72,
para mí han sido los mejores equipos que ha representado a Puerto Rico. Después en el 90 que yo dirigí, que fue con Piculín, pero el equipo que yo jugué, yo te diré que es el mejor equipo que ha representado a Puerto Rico. Y en ese ciclo olímpico, y eso fue un dato que me dio Joe Hatton en una presentación que hice del libro, y él me hizo la pregunta de cuál yo entendía que era el mejor equipo nacional que representa el equipo nacional, en qué siglo olímpico, cuál es el equipo que mejor ha jugado. Yo no sabía, me dijo que era ese equipo había ganado 25 juegos y había perdido, creo que eran 5 juegos nada más en ese ciclo olímpico completo. Yo desconocí ese dato, yo dije, bueno, nada más, tú sabes, con ese récord que tuvimos nosotros en ese ciclo olímpico, pues sí, y había unos grandes jugadores ahí. Claro, ¿sabes? Cuando tú hablas de Blondel, Neftalí, yo, Rubén, estamos hablando de jugadores que impactaron el baloncesto de una cosa extraordinaria y jugadores que dominaban por completo el baloncesto. Claro. Y pudimos pues tener grandes años en ese ciclo olímpico. Sí, me has dicho varias cosas, adelantándote a preguntas que te iba a hacer. Ese equipo del 72, yo sabía que tú anteriormente habías dicho que era el equipo más fuerte que habías estado, que fue el equipo que fue a las Olimpiadas de Múnich, y ahí llegamos en un 6º lugar y vencimos al que era campeón mundial, Yugoslavia. Sí, y terminamos con récord 6-3, que el equipo Italia había terminado con peor récord que nosotros y terminaron por encima de nosotros. Y el equipo de Cuba, que había ganado la medalla de bronce, nosotros en el año anterior, los Panamericanos, los habíamos derrotado a ellos también. Nosotros, tenemos unas oportunidades grandes para ganar hasta medallas de plata en esas Olimpiadas, pero pasan cosas a veces, ¿verdad? Que pues, en el caso de nosotros, pues, nos confiamos mucho con el equipo de Italia. Fue un juego que fue por la tarde. La noche anterior habíamos jugado contra Rusia, que Rusia fue el equipo que ganó la medalla de oro. Tuvimos un gran juego contra Rusia, aunque perdimos, pero el juego fue un juego cerrado hasta lo último. Y pues eso quizá nos debilitó un poco para el juego contra Italia. Fuimos confiados y Italia nos ganó cómodo a nosotros. Y de ahí para adelante nos recuperamos de ahí para adelante, pero ya estábamos fuera del grupo de medallas. Bien, amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestro invitado es Raymond Dalmau, hablando sobre el libro From Harlem to Puerto Rico. Bueno, y en esas Olimpiadas de 1972, el 5 de septiembre, ocurre un hecho histórico, ¿verdad? Un grupo de terroristas palestinos tomó como rehenes a 11 atletas, 11 miembros de la delegación de Israel, los tomó como rehenes y finalmente los asesinó. Y ustedes, el equipo de Puerto Rico, la delegación de Puerto Rico, estaba allí frente, básicamente en un edificio frente a donde ocurrieron los hechos. Casi de frente, un poquito al lado, pero estábamos casi de frente de ahí y de hecho estábamos tan cerca donde ellos que la prensa internacional venían al edificio de nosotros a coger la foto y estar al tanto de lo que estaba pasando desde el balcón mismo mío, donde yo tenía mi hospedaje, yo podía ver lo que estaba pasando al frente. Fue una cosa impresionante porque uno veía como los terroristas caminaban con los rifles. ¿Temieron por su vida ustedes en ese momento? No terminé, porque había bastante ya protección y no había forma que no podían llegar a nosotros. Pero sé que habían atletas, incluso varios jugadores de nosotros que brincaron la verja con los terroristas la noche eso, porque me lo dijeron, ¿verdad? En el libro sale quiénes son, ¿verdad? Sí. Pero fue una cosa, pues, era impresionante porque nosotros nos enteramos por la mañana. O sea, eso pasó durante la noche, ya yo estaba durmiendo y cuando me levanto por la mañana veo el revolú que hay allá frente y todo lo que había pasado. Y pues la policía y el ejército alemán pues pusieron barreras para que uno no pudiera pasar hasta cierto punto, pues nosotros éramos el edificio que más cerca estaba de lo que estaba pasando. Ok. No vamos a decir quiénes son esos jugadores para que adquieran el libro, ¿verdad? No decirles todo lo del libro.
Bueno, en el 1974 Neftalí Rivera anotó 79 puntos en un juego, es el récord actual, un récord que va a ser bien difícil que se pueda superar. Tú estabas ahí, háblame de eso, de esa gesta de Neftalí. Bueno, Neftalí metió 79 y yo anoté 30 puntos. 30 puntos. Y 30 rebotes. Pues hay juegos así, ¿verdad? Que un jugador viene y no hay forma que falle, ¿verdad? Después de la primera mitad, Mandito Torres, creo que Neftalí llevaba yo no sé cuántos puntos y decidimos pasarle la bola a Neftalí. Para ese tiempo, pues, no había tiros de tres. El canasto de tres, Neftalí se acostumbraba a tirar bastante lejos. Y si hubiera la línea de tres, que fue el primero que pusieron, que era mucho más cerca de lo que es ahora, pues sabrá Dios cuántos puntos hubiera anotado Neftalí, porque anotó muchos puntos tirando de lejos, ¿verdad? Pero tuvo una gran noche. Y ese mismo juego, yo anoté 30 y el hermano mío Silva anotó 20. Mira, vaya. Pero no hay duda de que Neftalí, yo me pongo a verlo ahora, a imaginarle ese juego y es una cosa que uno ni lo cree, sí, ¿verdad? No falló, prácticamente no falló. No todo el falló juego. casi, ¿no? Se puede decir casi no falló. Por lo menos en la segunda mitad yo no lo vi fallar. Sí. Y fue un juego extraordinario. Eso fue contra Mayagüez, un partido contra Mayagüez. Neftalí yo lo tuve aquí, a Neftalí Rivera, y nos dijo que le hicieron, alguien que estaba allí en el juego, un anotador, le hizo una proyección, cuántos hubiera anotado si hubiera estado en vigor la línea de los 3 puntos, y llegó a la conclusión de que 104 puntos hubiera anotado esa noche. Yo lo puedo creer porque, como te dije, Neftalí se acostumbraba a tirar detrás de la línea de 3. Bueno, Raymond, hiciste un intento para jugar baloncesto profesional en la ABA en el año 1975 con los Utah Stars. ¿Qué pasó que no firmaste? Bueno, para empezar no tenía gente. Y yo fui allá y ellos me están ofreciendo un contrato, por lo que me están ofreciendo era el mínimo. Y yo no estaba dispuesto a firmar por el mínimo porque cuando tú juegas profesional, ¿verdad? No había ninguna seguridad económica para yo dejar de ser aficionado, que para ese tiempo no es como ahora, ¿verdad? Claro. Si tú firmabas profesional, pues ya ahí se terminaban todas las oportunidades que tú tenías para jugar en Puerto Rico, jugar internacional, porque ya hubiera dejado de ser aficionado. Pues yo no estaba dispuesto a tomar ese riesgo, donde firmar un contrato, aunque me lo ofrecían 3 años, pero los 3 años no eran mucho. Sí. Yo no entendía que valía la pena porque como a ese nivel, tanta competencia que hay, puede fácil venir los otros jugadores y me reemplazan y ahí me quedé yo sin jugar. No estaba dispuesto a tomar ese brinco al profesionalismo y preferí quedarme jugando en Puerto Rico y representando a Puerto Rico. Claro, pues, como tú dices, perdías el estatus de aficionado y no podías representar más a Puerto Rico. Bueno, y en el 79, precisamente los Juegos Panamericanos aquí en Puerto Rico, que Puerto Rico fue al último partido contra el equipo de Estados Unidos y perdimos con ellos la medalla de oro, pero fue un gran acontecimiento, el país se paralizó en esos Juegos Panamericanos y eso es lo que da base al documental New American Basket, de ese equipo del año 1979. Háblale un poco de eso. Sí, fue los Panamericanos donde pues quedamos invictos, estuvimos invictos hasta el último juego. Fue unos juegos muy buenos organizados. El pueblo se envolvió completo con todos los juegos, especialmente con el equipo de baloncesto. Todos los juegos estaban llenos. Estábamos teniendo un gran torneo. Pues hasta el último juego contra Estados Unidos, ¿verdad? Que no pudimos ganar ese juego, pero creo que es la vez que más lleno yo he visto este coliseo. Yo nunca en mi vida había visto ese coliseo tan lleno y el envolvimiento de los fanáticos y todo. Fue una experiencia extraordinaria. La mayoría de los jugadores, de los 12, 9 eran neoyorquinos. Y pues tuvimos un gran torneo y representamos bien a Puerto Rico. La gente se envolvieron. No pudimos ganar la medalla de oro, pero hicimos lo mejor que pudimos hacer, ¿verdad? Y finalmente estaba yo complacido y contento con el trabajo que realizamos en ese torneo. Claro.
En la década del 70, la primera parte de la década del 70, los Vaqueros de Bayamón y Piratas de Quebradilla fueron en varias ocasiones a la serie final, fueron tremendas series finales, excepto la del 70 que ganaron los Piratas, las demás las ganaron los Vaqueros, pero fueron una serie que paralizaban el país también, que iban a 7 juegos y ante cancha llena. Sí, nosotros fuimos los primeros desde 70 a 75, eran contra los Vaqueros sí. Casi siempre, de 76 en adelante. El 76-77 fueron contra Río Piedra. Sí. Pero no hay duda pues, de que esa serie contra los Vaqueros eran bien interesantes y la gente pues vivían para ver esa serie, claro. ¿Verdad? Eran dos grandes equipos. Incluso yo creo que de los dos equipos, habían como 8 entre los dos equipos que estaban en la selección, en el equipo nacional. Y fueron series que siempre iban hasta el séptimo juego. Pues, Bayamón nos ganó, creo que fue en 3 ocasiones y nosotros en una ocasión. Sí. Bien, amigos, vamos a una pausa y en breve regresamos con el último segmento de este programa. Bien, amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva en el último segmento con la entrevista a Raymond Dalmau y el libro From Harlem to Puerto Rico. Bueno, 3 campeonatos en forma consecutiva, de 1977 al 79. Los Piratas ejercieron un dominio completo en nuestro baloncesto. Sí, pudimos haber ganado el 80, pero en el 80 Neftalí no pudo jugar. Pero sí, ya el equipo ya había llegado otros jugadores, Néstor Cora, César Fantauci, ¿verdad? Y éramos el equipo dominante. Claro. Bueno, y en 1980 Puerto Rico clasificó a las Olimpiadas de Moscú y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, llamó a un boicot debido a que la Unión Soviética pues, había invadido el país de Afganistán. Puerto Rico participó de todas maneras, desafió el boicot y estuvo presente en esos Juegos Olímpicos con 3 atletas, 3 boxeadores. Pero el equipo de baloncesto pues no acudió. Se decía en aquella época que había habido presiones políticas para que los jugadores no participaran. Básicamente, a base de la experiencia tuya, ¿qué fue lo que pasó, por lo menos con ustedes los baloncelistas? No, tuve una reunión, ¿verdad?, con el secretario del Estado, Pedro Vázquez, y pues él lo que hizo fue nos expuso su opinión y el del gobierno de Puerto Rico, por la cual ellos creen que nosotros no debiéramos participar en esas Olimpiadas. Yo no percibí ninguna presión de parte de ellos. Okay. Lo que dijo fue que lo que entendía él, lo que yo entendía, por qué no debiéramos participar y cómo nosotros siendo parte de Estados Unidos, ¿verdad? Eso nos pudiera perjudicar en términos de la percepción que claro. pudieran tener, tú sabes, el gobierno, otras personas, los americanos sobre Puerto claro. Rico, ¿verdad? Y ellos, pero en términos generales, pues, eso fue lo que él expuso y nosotros tenemos que tomar la decisión claro. nosotros si queremos ir o no. Mira, Raymond, en 1985, al finalizar la temporada de 1985, te retiras como jugador activo de nuestro baloncesto. Y yo siempre digo que tú te retiraste al tope, o sea, nunca vimos el declive de Raymond Dalmau. Hay atletas que son así, Roberto Clemente, Ted Williams, que uno nunca vio el declive. O sea, ¿estabas consciente de eso, que te querías retirar siempre en la cima? Muy consciente. De hecho, ya yo el año anterior había tomado esa decisión ya, que no iba a jugar un año más porque entendía que ya, o sea, yo siempre fui una persona, un atleta que siempre me dedicaba y quería para mantener el nivel de juego que yo necesitaba mantener, tenía que entrenar fuerte claro. y mantenerme activo. Y ya no estaba dispuesto a hacer eso, por eso ya había tomado la decisión el año anterior que lo que quería realmente era dirigir, ¿verdad? Por eso me preparé ese último año. Sabía que podía jugar otros años más. Ahora, a la misma vez entendía que el equipo ya había bajado bastante su nivel.
y ya todavía a esa altura todavía el equipo dependía mucho de mi producción. En otras palabras, dependía que yo los cargara. Sí. Y yo no estaba, para mí era mucha presión encima de mí para seguir así. A lo mejor si el equipo hubiera sido un equipo que yo entendía que tenía contendor, sí, y tenían opciones realmente para quedar campeón, quizá me hubiera quedado, pero no veía eso. Ya habían pasado varios años y yo no veía que eso iba a pasar. Y tomé la decisión de retirarme porque realmente quería dirigir también. Bueno, de tu carrera como dirigente, quiero hacerte una pregunta, que una carrera como dirigente muy exitosa, tanto a nivel local como con el equipo nacional. Dirigiendo a tus hijos, ¿cómo es esa dinámica? ¿Dirigiste a Richie, a Cristian, a Ricardo? ¿Les exigías más que a los demás? ¿Cómo era eso? Sí, ellos lo saben. Uno siempre, pues, no quería que me acusaran de que tenía favoritismo con ellos, pero ellos, no era fácil. O sea, no es fácil uno dirigir los hijos de uno, ¿verdad? Yo creo que especialmente en esos primeros años, ¿verdad? Ellos después fueron mejorando su juego y el hecho de que yo los dirigía no quería decir que yo iba a poder estar con ellos siempre, ¿verdad? Mientras cuando ellos fueron mejorando como jugadores, pues ya yo no estaba con ellos. Habían otros coaches que disfrutaron, claro, ¿verdad?, del progreso de ellos, pero por lo menos tuvo la dicha de poder dirigirlo a los tres a la misma vez en Quebradilla. Y para mí eso fue algo bien grande porque claro, aunque ellos después se hicieron por ellos mismos, pero no, nunca fue fácil dirigirlo. Mira, como dirigente del equipo nacional, pues tuviste mucho éxito. En el 1990 llevaste al equipo al cuarto lugar en el Mundial en Argentina, en el 91 la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Cuba, en el 92 clasificaste al equipo en el preolímpico de Portland a las Olimpiadas del 92 y estuviste obviamente en las Olimpiadas del 92. Algunas experiencias fueron muy buenas, como esa del 91, otras no fueron tan buenas, como la del 90 en Argentina, en el Mundial de Argentina. Puerto Rico llegó en cuarto lugar, pudimos haber ganado una medalla que se nos escapó a última hora. Tú mencionas en el libro dos jugadores, y lo voy a decir aquí, que tú entiendes que la actitud no fue la mejor, Georgie Torres y Angelo Cruz. Sí, yo entiendo, pues pasaron unas cosas, ¿verdad?, que ellos tuvieron mucho que ver con eso y de tener la posibilidad de quizá incluso ganaste una medalla de plata, no pudimos ganarlo. Pasaron unas cosas que yo hablo con detalle en el libro, que fue algo que realmente a mí me afectó, porque nunca en la historia en el baloncesto en Puerto Rico hubieran tenido una oportunidad de realmente llegar donde hemos llegado, o sea, siendo un equipo, el único equipo que llegaron a los últimos 4 invictos y le habíamos ganado a Estados Unidos y a Yugoslavia anterior a eso, ¿verdad?, que eran los otros 2 equipos que estaban ahí. Claro. Y yo entendía que las posibilidades grandes para ganar una medalla eran grandes y una actitud de los jugadores, pues realmente nos perjudicó. Se nos está acabando el tiempo. Tú superaste un cáncer colorectal. ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Tu salud? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora en marzo 1 cumplo 26 años de sobreviviente y gracias a Dios he estado muy bien de salud. Fantástico. Hoy día, ¿qué estás haciendo? Hoy día, pues, hago muchas cosas en la comunidad. O sea, trabajo en la comunidad de Sagrado Corazón, en unos condominios ahí que estoy ayudando a administrándolo, ¿verdad? Ahora mismo estoy de asesor de los vaqueros de Bayamón. Qué ironía, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Estoy de asesor de ellos en lo que tiene que ver con la confección del equipo y la parte técnica del equipo de baloncesto. Y la otra, estoy bastante retirado. Terminó ahora estoy... El libro, para arriba y para abajo con el libro, ¿verdad? Dando presentaciones, claro, y lo otro, pero aparte de eso estoy retirado. Raymond, gracias por haber estado esta noche aquí en Charla Deportiva. Sobre todo mucha salud, que Dios te dé mucha salud. Y a nombre del pueblo de Puerto Rico nos alegramos de esa decisión que tomaste aquel día allí en el verano del 66 de venir a Puerto Rico, porque viniste aquí, te convertiste en un ídolo de todos nosotros. Gracias y gracias por tenerme. A ustedes, amigos, muchas gracias por la atención prestada. Será pues hasta la próxima semana con otra edición de Charla Deportiva. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, a la cual aparece en pantalla, y seguirnos en Facebook. Buenas noches.